¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya sabéis es vuestro canal. Hoy vamos a meternos con las manos en la masa. A lo que me refiero, vamos a hacer una masa que está divina. Os aconsejo, vamos, que no os la perdáis si todavía no la habéis probado. Vamos a hacer unos roles de canela. Me pongo el delantal y comenzamos. Vamos a comenzar con la levadura, que tiene que ser de panadería. Yo voy a utilizar esta, que es seca, pero podéis utilizar también la fresca. Os va a hacer el mismo efecto, lo único que las cantidades son diferentes. Con esta vamos a necesitar solo 5 gramos y con la otra tenemos que multiplicar siempre por 3, con lo cual serían 15 gramos. Así que en un recipiente, pequeñito, no hace falta que sea grande, vamos a echar nuestra levadura y la mitad del azúcar que vamos a utilizar, más o menos, que son 50 gramos de azúcar lo que vamos a usar, así que pues unos 25, o si queréis utilizar todo el azúcar, pues todo el azúcar, Y vamos a echar un poquito de agua. El agua tiene que estar tibia, no hirviendo, o sea, que toquéis así y que sea una temperatura que no os queme y que no esté fría, porque si no, la levadura no os va a hacer efecto. Echaremos un poquitico de agua, como unos 50 mililitros más o menos. En total tenemos 200 gramos, o sea, es pesada el agua. Y ya os digo que no hace falta que sea exacta. Yo voy a echar casi que todo el azúcar para que se me active bien, porque el azúcar es como comida para la levadura. Y la vamos a revolver y la dejaremos que actúe. Así ya este paso vamos a dejarla ahí, iremos revolviendo de vez en cuando si vemos que no se nos deshace, pero la vamos a dejar actuar también. Mientras tanto, lo que vamos a hacer va a ser poner el resto del agua que tenemos tibia en un bol y vamos a añadir mantequilla. Siempre que no, yo nunca os digo con sal, sin sal, porque evidentemente si no digo con sal es la mantequilla sin sal. Digo evidentemente, pero es lo que a mí, si alguien me dice mantequilla, no se me ocurre en ningún momento echar mantequilla con sal, sino al revés. Si yo luego quiero salarla, la salaré, y si no, pues la puedo utilizar como algo dulce. Y la derretiremos aquí. Una vez que se nos derrita, añadiremos el resto de los ingredientes. Mientras esa mantequilla se nos va derritiendo, tener en cuenta que si habéis echado la levadura seca en vez de la otra, va a ser un poquito más complicada de que se nos deshaga. Entonces no la podéis dejar así en bloque, vamos a decir, sino que la tenéis que deshacer un poquito, porque si no igual por dentro os va a costar más que se os hidrate esa levadura y por ende que se os active, ¿vale? Así que, y luego otra cosita, si tenéis la mantequilla a temperatura ambiente, siempre se os deshará antes. Una vez que más o menos se nos haya derretido la mantequilla, que no hace falta que se nos derrita del todo, le vamos a echar sal, 8 gramos de sal. Vamos a incorporar también un poco de la harina que tenemos apartada. Vamos a utilizar en total 500 gramos de harina y echaremos pues como 2 o 3 cucharadas, ¿vale? Un huevo, y comenzaremos a batir. Lo que tenemos que conseguir es que no tengamos grumos, ¿vale? Si tenéis que pasar la batidora, se pasa la batidora sin ningún problema. Y cuando se nos active ya esa levadura, también incorporaremos la levadura aquí. ¿Cuándo vamos a saber que tenemos la levadura activada? Ya la tenemos casi, nos falta un poquito. Nos van a empezar a salir, creo que se aprecian burbujas. Bueno, contra más burbujas tengamos mejor. Así que vamos a esperar un poquitico más y en el momento que consideremos ya lo vamos a mezclar. Lo que os digo, ahora se trata de disolver esta harina, la podemos disolver a mano o pasar la batidora. Yo, como todavía me queda un ratito para que se me active
levadura, pues la voy a dar a mano. Una vez que ya hemos deshecho nuestros grumos y esa levadura ya se nos ha activado, pues incorporaremos todo a la mezcla y después ya poco a poco iremos integrando nuestra harina. Revolvemos aquí un poquito y podéis hacerlo de dos maneras, como siempre, bien con máquina o a mano. A mano, como os digo siempre, quitar los anillos y pues vamos integrando poco a poco. Si queréis podéis tamizar también la harina para que esos grumos os cueste menos de que se os formen, ¿vale? Pero yo en esta, por ejemplo, no la suelo tamizar. Ahora eso ya al gusto, si queréis ir deshaciéndolo con la mano o si preferís, porque también se hacen y luego con el amasado la verdad es que se van, pero si preferís tamizarla, pues oye, cogéis un tamiz, mire, un tamiz como este o un colador y poco a poco le vais añadiendo esa harina tamizada. Yo ya os digo que la voy deshaciendo conforme voy amasando, voy apretando y voy deshaciendo esos grumos, pero eso ya como vosotros más rabia os dé. Ahí, poco a poco o a máquina. Y en el momento que se nos haga complicado el amasado, si no lo queréis amasar en el bol, pues enharinamos un poquito la mesa con esa harina que tenemos y trabajamos ya en la mesa, como hacemos otras veces. Y aunque no nos quede homogénea, da igual, la vamos a dejar en reposo ahora 20 minutos, tapándola, y después haremos que esa masa con otro amasado nos quede un poquito más homogénea. Así que yo ahora la voy a tapar con papel film, como hago siempre. La dejo 20 minutos de reposo para que se nos relaje un poquito esa masa y continuamos. Una vez que nos hayan pasado esos 20 minutos, quitaremos el plástico y volveremos a amasar. Ahora ya amasaremos de forma, primero le quitaremos el aire y amasaremos de forma que ya se nos queden bien integrados todos los ingredientes y hagamos una pequeña bola, ¿vale? Que ya nos quede la masa un poco más firme. La vais a ver, se nos va a quedar enseguida lisita y estupenda. Entonces, cuando ya la tengamos así, volveremos a dejar en nuestro bol. Voy a echarle un poquito de harina porque me da que se me va a pegar en el momento que me leve. Y ahora sí, la vamos a tener reposando. Pues va a depender, vamos a tenerla 30 minutos. Estaba pensando en el siguiente, la vamos a tener 30 minutos. Y volveremos a hacer otro amasado. De momento eso, ahora la vamos a dejar reposar. Voy a intentar poner el mismo plástico y si no, pues pondremos uno nuevo. Vamos a taparla ya con el pañico también. 30 minutos de reposo una vez que hemos hecho este paso. Pasada esa media hora, vamos a sacar nuestra masa. La vamos a deshinchar, le vamos a quitar el aire y volvemos a formar esa bolita. De masa y ahora sí la vamos a dejar levar hasta que consigamos que tenga el doble de su volumen. Del mismo modo la volveremos a dejar en reposo. Voy a volver a echar la harina para que no se me pegue.
Y ahora la dejaremos levar, lo que os digo, hasta que doble el volumen. Que puede ser 1 hora o pueden ser 2, porque va a depender de la temperatura que tengamos en nuestras casas. Si hace mucho frío, pues os aconsejo que la acerquéis a un punto, sin que llegue a ponerse encima completamente, a un punto donde haya calor, ¿vale? Pues bien una estufa, un radiador, una cocina, donde en la habitación o en el sitio más caluroso que tengáis de la casa. Si no podéis, pues entonces os costará un poquito más que leve. ¿Levará? Sí, pero tardará un poco más. Bueno, ya nos ha doblado el tamaño la masa, como podéis ver. En mi caso ha estado 1h30 más o menos. Dependerá, pues como os he dicho siempre, de la temperatura. En mi casa hoy estaremos entre 20 y 21 grados más o menos. Y lo que vamos a hacer va a ser sacar nuestra masa y la vamos a deshinchar y la amasaremos un poco, precisamente para quitarle ese aire que tiene. Y una vez que ya la amasamos un poquito, volveremos a hacer nuestra bola y la vamos a dejar ya solo 10 minutitos de relax, precisamente para eso, para que nuestra masa se relaje. Y ya empezaremos a hacer nuestros roles de canela. Así que, así mismo, simplemente tapada con el paño, asegurándonos que la hemos deshinchado bien. 10 minutitos y continuamos. Pasados esos 10 minutos, vamos a espolvorear un poco de harina sobre nuestra masa, sobre la mesa. Y vamos a deshincharla ahí y vamos a amasarla. Vamos a amasarla de forma que hagamos un rectángulo hasta llegar a que sea de medio centímetro más o menos de anchura. De anchura me refiero a gordito, ¿vale? Así que iremos, uy, que le doy a la cámara, poco a poco, amasando hasta que consigamos ese rectángulo que queremos. Si necesitamos espolvorear más harina, tanto en nuestro rodillo como en nuestra masa o en la mesa, pues lo haremos. Una vez que ya tenemos extendido nuestro rectángulo, ya veis que a mí no me ha salido muy parejo, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser, hemos derretido mantequilla, entonces 50 más o menos, 50 gramos de mantequilla, eso ya veremos, no creo que llegue a tanto, pero bueno, yo por si acaso hago mogollón. Lo vamos a untar bien toda nuestra superficie con la mantequilla. Ya la he pintado toda y como podéis ver me sobra bastante. Bueno, pues vamos a utilizar azúcar moreno. Si no tenéis podéis utilizar cualquier otra, ¿vale? Pero la que se usa normalmente en este tipo de roles es el azúcar moreno. Y 170, he puesto 170 de azúcar moreno. Esto ya va a depender un poquito de vosotros también, pero yo os digo las cantidades. Igual que la canela. De 2 a 3 cucharaditas de canela, ¿vale? Yo le voy a echar 3 porque a nosotros nos va mucho la canela, pero eso, como os digo, va a ir al gusto. Y esto lo revolveremos y una vez que ya lo tenemos revuelto, lo esparciremos por toda la superficie. Importante mezclarlo todo muy bien, porque si no lo mezclamos bien, puede que en unos sitios haya mucha canela, en otros menos, y nos conviene que esté todo más o menos homogéneo, parejito. Y aquí ya se trata de que espolvoreemos toda nuestra canela con azúcar por toda la superficie. Una vez que ya lo hemos echado, pues con nuestras manos iremos repartiendo un poquito hasta llegar también
a los orillos para que no nos quede nada sin cubrir. Que aunque nos quede un poquito para que no se nos salga por ahí, está bien, pero importante llevar todo lo posible porque tampoco queremos que se nos acumule en exceso. Así que repartimos y una vez que repartimos ya todo nuestro azúcar, se trata de empezar a enrollarlo poquito a poco y con cuidadín. Así que ya veis, poco a poco vamos dándole forma. Mejor no correr para que nos salgan bien las cositas y con tranquilidad. Así que una vez que ya le hemos dado un poquito ese primer paso, esto ya es coser y cantar porque sería simplemente enrollarlo. Apretamos un poquito si vemos que se nos va porque se nos quede pegadito en la mesa o algo así o que se nos deforma un poco, así hasta que terminamos. Bueno, una vez que ya lo tenemos todo enrolladito, vamos a dejar la parte última, digamos, abajo para que nos sea más fácil cortar. Y ahora lo que tenemos que hacer es cortar nuestros rollos. Lo podemos cortar con cuchillo, pero un método que se usa para que quede más lisito el corte es el hilo dental. Entonces sería cuestión de meterlo y cruzarlo. Yo le voy a quitar las puntitas para que me queden, ¿veis? Entonces esto queda como más lisito. Esto lo voy a aprovechar. Y ahora lo que hacemos sería marcar nuestros rollos para que todos más o menos nos salgan de la misma medida. Si tenemos una regla sería lo ideal. Yo ahora estoy mirando y va a resultar que no tengo. Entonces lo que voy a hacer va a ser utilizar mis dedos y marco. Ahí ya, como vosotros os las ingeniéis. Yo es que ahora he visto que no tenía regla a mano y por no irme a buscarla, pues oye, hacemos así las marquitas y con nuestro hilo dental o con el cuchillo los cortamos. Una vez que ya los hemos recortado todos, lo que vamos a hacer va a ser meter esta puntita debajo y apretar un poquín para que nos dé, además de un poco de volumen, no se nos salga, no se nos abra. La vamos a meter debajo y aplastaremos un poquito. Y cuando ya hemos hecho todas, las vamos a tapar y vamos a esperar a que doblen su tamaño antes de meterlas al horno. Así que nos toca dejarlas reposar. Ha pasado casi 3/4 de hora y ya me han subido y me han engordado más o menos el doble del tamaño, así que voy a meterlos al horno, que lo tengo precalentando a 180 grados. Los voy a meter de 25 a media hora, ya sabéis que eso va a depender un poquito de nuestro horno. Importante, cuando igual os digo 25 minutos y decís, pues para mí ya están, pues estupendo, si los queréis así, ahí no os lo voy a negar. Por eso digo que va a depender un poco de gustos y también de vuestro horno. Si vuestro horno os calienta más por un lado o por otro, a mitad de cocción, cuando empiecen a ponerse doraditos más o menos, no a mitad de cocción, sino que empecéis a ver que se empiezan a dorar un poco, les dais la vuelta para que sea más o menos el mismo cocinado. Y mientras metemos esto al horno y los tenemos en el horno, vamos a hacer el glaseado que vamos a echar después. Vamos a hacer ese glaseado para cuando saquemos nuestros bollitos del horno, nuestros roles, porque además lo tenemos que integrar estando los roles calentitos. Así que vamos a prepararlo antes de que se nos hagan y se nos enfríen, evidentemente. Vamos a utilizar queso de crema de este tipo Filadelfia, ¿vale? Pues voy a echar 130 gramos de queso Filadelfia y le voy a añadir en un principio azúcar glass. De 70 a 90, eso va a depender un poco del gusto, yo le echo 80 y así me evito el pensar. También vamos a echar
mantequilla derretida, 35 gramos de mantequilla derretida. Y luego tengo aquí leche, pero la leche la vamos a ir echando poco a poco, porque dependiendo de cómo sea nuestro queso vamos a necesitar esa leche más o menos. En un principio, para que no me salte todo el azúcar glass, porque el azúcar glass enseguida nos pone toda la cocina blanca, pues lo que hago es mezclarlo un poquito con la espátula. Si el queso veis que os cuesta mucho deshacerlo con la espátula, pues primero le daríais con una batidora de estas de varillas al queso y después echaríais el resto de los ingredientes. Pero vamos, no suele hacer falta, a no ser que lo tengáis, que sea un queso bastante duro, ¿vale? Porque al echar el azúcar glass y la mantequilla se deshace bastante bien. Lo único que, pues, oye, se hace más rápido, así de claro, se hace más rápido. Pues nada, mezclamos todo hasta que tengamos una mezcla homogénea. Así que me quedo dando un poquito con fuerza. Las varillas me parece una opción extraordinaria, muy buena, sobre todo para que no nos salgan grumos, ¿vale? Pero yo lo que hago cuando no utilizo las varillas es simplemente los grumitos que nos van a quedar poco, pues irlos escachando contra las paredes del recipiente donde estamos haciendo esto. Luego vamos a añadir, yo voy a añadir vainilla, esto ya es opcional, si os gusta la vainilla o no. Y unas gotinas, vamos, como 2 o 3 gotinas, bueno, yo creo que serán como 6 gotitas o así, más o menos. Eso ya al gusto, ¿vale? No demasiado porque solo queremos realzar sabores. Y una vez que ya tenemos esta consistencia, ¿vale? Esta consistencia, lo que vamos a hacer es ir añadiendo cucharaditas de leche. Cucharaditas, no cucharadas, vamos, la cuchara sopera. Normalmente pues va a ser unas 3-4 cucharadas, pero como os digo, eso va a depender un poco de vuestro queso. Así que continuamos y vamos haciendo, yo por ejemplo empiezo con 2 cucharadas, son 2 cucharadas y luego ya va a depender de la consistencia que queramos darle. Pero ya os digo, mínimo yo creo que serán 3, porque dependerá de vuestro queso, y con el Philadelphia seguramente van a ser 4, porque es un queso como más apretadito. Mirad, le he echado otra y aún queda espeso, así que vamos a por la siguiente. Y si os parece que sigue estando espeso, pues oye, poquito a poco le vamos añadiendo un poco más de leche. Eso hasta que consigamos la consistencia que nosotros queremos. Que tiene que estar líquida, pero también que es un poquito pastosita, porque se nos tiene que quedar ahí en los roles, ¿vale? Esto sería ya nuestro 4ª cuchara, que como veis ya está fluido. Así que yo lo voy a dejar de esta manera, que está fluido, pero sigue siendo espeso. Los he sacado del horno porque han pasado 20 minutos y oye, que se me han dorado ya. Así que lo que vamos a hacer, voy a coger, bueno, igual una espátula más pequeña, no, vamos a hacerlo así. Y vamos a intentar meter por todas las ranuras nuestro glaseado, ¿vale? Para que nos quede por todo el bollito. Repartimos en todos los bollos y luego si nos sobra, pues ya volvemos a echar. Pero primero vamos a ir echando en todos nuestros bollitos, así que el glaseado no nos va a sobrar, ya os lo aseguro. O sea, ya vais a ver qué cosa más rica y más deliciosa estos bollitos con el glaseado. Yo los he puesto separados porque prefiero que estén individuales para que no nos pasemos, ¿no? Pero sabéis que también los podéis poner juntos en una bandeja más pequeña y que os hagan así todos juntitos y los arrancáis y ya está. Pero a mí me gustan más así separaditos porque además, pues si vas a regalar alguno o tal, pues no, y vais a comer en casa, si no, pues como queráis, ¿no? Pero así es más fácil de llevar a quien sea. Bueno, pues en caliente ponemos el glaseado y que
se rellene bien por todo. Aquí tenéis esta maravilla que ahora mismo la voy a bajar abajo a unos amigos y nos vamos a tomar un café con fundamento. ¡Qué maravilla, por Dios! Que sepáis que los he tenido que repartir porque si no es uno detrás de otro. Son una pasada de ricos. Bueno, sin más que deciros, nada más que daros las gracias por seguir ahí. Me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo.